Shalom familia, esta semana estamos estudiando lo que es la cápsula semanal. Nosotros vamos a estar estudiando lo que es nueva creación dentro de lo que es la Haftarah de esta semana, Befukutai. Y la encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 16, versículos 19 al 17, 14. Tenemos que considerar unos puntitos antes de entrar en lo que es el libro de Jeremías. Nosotros tenemos que considerar lo que es la creación al principio, lo que es la creación antes de la caída de la humanidad y luego de la caída de la humanidad. Tenemos que considerar lo que era la batalla o lo que es la batalla entre el bien y el mal. Tenemos que considerar las cosmologías del antiguo Medio Oriente y las creencias de cómo se establecía, cómo se hacía una nueva creación. Y luego de eso, estudiar el motivo de nueva creación o el patrón de nueva creación a través de la escritura. Si nosotros venimos estudiando utilizando la metodología de estudio de mi maestro Rico Cortés y las esferas, vamos a encontrar algo bien interesante, que cuando una persona se vuelve rebelde o se rebela contra el convenio de Dios, la persona automáticamente va al exilio y la muerte y el caos. Cuando nosotros estudiamos lo que hizo Adán al principio, vemos que el libro de Oseas nos va a decir que él rompió el convenio que Dios había establecido con él. Eso hizo que la humanidad, no solamente Adán, sino que toda la humanidad estuviera alejada de Dios y fuera de lo que es la presencia de Dios, el espacio sagrado, el templo. Es importante que nosotros estudiemos estos conceptos porque una persona no puede ser una nueva creación si la persona no pasa por el procedimiento que la Biblia ha establecido. Para una persona entrar o ser o volverse una nueva creación, tiene que utilizar este patrón bíblico que ha sido establecido por Dios, abrazar el convenio. A través del convenio, Dios le da justicia, le da misericordia, hace bondad con la humanidad y le da honor a la humanidad y lo saca de la vergüenza y lo hace una nueva creación. Esta nueva creación está marcada por una diferencia de un antes y un después, o tiene que ser marcada con un antes y un después, para que la persona pueda andar en orden y entrar al espacio sagrado. Pero nuestra concentración va a ser lo que es la nueva creación. Y como dije al principio, la persona tiene que ser marcada con un antes y un después. La persona que es una nueva creación no puede hacer lo que quiere porque la persona entró en un convenio. Entonces, lo que es nueva creación está ligado completamente con lo que es un nuevo convenio y lo que es espacios sagrados, porque la manera de la persona hablar, la manera de la persona actuar, la manera de la persona comportarse o la manera de la persona caminar día a día va a estar basado en lo que es el convenio que la persona ha establecido. La persona tiene que ahora traer honor al Dios de Israel. La persona tiene que hacer lo que el Dios de Israel hace, que son actos de justicia y bondad. La persona tiene que caminar de una manera que dé ejemplo de que Dios es bueno, justo y santo y que Dios ha hecho una transformación en la persona y la persona ahora puede caminar como una nueva creación. Este concepto nosotros lo vamos a encontrar inclusive en las cartas de Pablo más tarde. Pero vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 17, y tenemos que entender un poco el contexto histórico para poder entender lo que Dios quiere hacer. Recuerde, el plan de salvación o de redención es cómo Dios quiere que la humanidad que ha sido caída, ha sido degradada de la forma a como Dios lo había creado, a lo que Dios quiere hacer de la humanidad. Dios quiere restaurar la humanidad como al principio, hacer una nueva creación como al principio, pero la humanidad tiene que pasar por ciertos pasos para poder llegar a eso y mantenerse dentro del espacio sagrado. El contexto histórico un poquito de lo que está pasando acá en el libro de Jeremías es que el pueblo se encuentra en rebelión, se encuentra en rebeldía. El pueblo va a ser llevado cautivo si el pueblo no se arrepiente de sus malas conductas que está haciendo. Entonces la persona no es una nueva creación. Va a pasar lo mismo, está pasando lo mismo que pasó con Adán, que va a ser expulsado de la tierra si las personas no cambian la conducta.
y la manera de caminar y de acercarse a Dios. Dice acá el versículo 14, dice, vamos a leer desde el versículo 13, dice, oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados, los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. Sáname, oh Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Cuando nosotros estudiamos estas palabras de ser sanado o ser salvado, nosotros nos vamos a dar cuenta que están vinculadas con lo que es, por ejemplo, acá dice rebuilder o rebuild, como reconstrucción, sanador, sanar. Estas palabras están vinculadas con lo que es restauración, con lo que es restauración. De hecho, si nosotros vamos al libro de Salmos, capítulo 51:10, nos va a decir de esta forma, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51:10. Cuando nosotros estudiamos lo que es renovar, lo que es sanar, está vinculado con lo que es una restauración. El libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14, nos dice de esta manera. Hablando Salomón, esto fue la oración y la dedicación del templo, que si el pueblo de Israel, si se humillaba en donde estuviera y se humillaba de sus pecados, Dios iba a restaurar la tierra, iba a sanar la tierra y los iba a restaurar. Dice, y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hablando del templo, que la persona tenía que dirigir sus ojos hacia el templo. Entonces, eh, algo importante que tenemos que considerar es lo que es la restauración de la tierra, la restauración del pueblo y lo que Dios quiere hacer a través del mensaje de salvación. Si nosotros leemos aquí algunas notitas, de hecho, algo que nosotros estudiamos cuando leemos, por ejemplo, este libro, este escritor que habla de nueva creación, Frank Tillman, habla de que la humanidad, cuando quiere hacer su propia voluntad, quiere hacer sus propias cosas, quiere ser su proveedor y quiere ser el que se proteja a sí mismo, esa persona está haciendo una comete rebelión contra Dios, pero se aleja de Dios. Porque no rechaza la provisión, la protección que Dios le da. Eso lo vamos a ver en el libro de Génesis, cuando Caín rechazó la protección y la provisión de Dios y se fue y creó una ciudad amurallada para que él provee su propia protección. El problema de la humanidad ha sido esa, que siempre ha querido depender de sí mismo y no depender de lo que Dios ha establecido como bueno para la humanidad, sino que piensa que lo que la humanidad puede hacer o una persona individual puede hacer es mejor que lo que Dios puede dar. Y esa es la rebelión de la humanidad. Si nosotros leemos aquí algunas notitas que tengo, dice, el Antiguo Testamento o el Tanakh promete que Dios creará un cielo nuevo, una nueva tierra, pero muchos pasajes también describen la redención final del mundo por parte de Dios en términos de una restauración de su creación a su estado pristino original. Fuera de Génesis 1:3, el lenguaje de la creación es prominente en la poesía del Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos, Isaías, Job y Proverbios. El concepto de creación del Nuevo Testamento es similar al del Antiguo Testamento, pero con el desarrollo notable. La nueva creación o tesis ha amanecido con la muerte y resurrección del Mesías, Yeshua. Segunda de Crónicas 5:17, por ejemplo, dice, de modo que si alguno está en Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas nuevas. La creación de Dios está esperando la liberación de su esclavitud y decadencia en la segunda venida del Mesías. Romanos 8:19-22 dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Dios en Mesías o Yeshua está haciendo algo nuevo con su creación, está renovando el universo o el cosmos y la humanidad.
Dice, de modo que si alguno está en Mesías, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. En última instancia, Yeshua, el primogénito de toda la creación, eh, marcará el comienzo del cielo nuevo y la nueva tierra en su segunda venida, restaurando y renovando así la creación. Dice, entre los escritores bíblicos, solo Pablo usa la frase exacta nueva creación. Una expresión, una expresión relacionada nuevo humano o humanidad o nuevo hombre. Aparece en Efesios 2:15, aboliendo en su carne la enemistad en la ley, de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Eh, Así, y que sea renovado en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis de nuevo hombre, el cual la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad y la verdad. Estamos viendo cómo Pablo está utilizando elementos de nueva creación para establecer lo que es una nueva persona ahora, una nueva criatura. Como la persona, por ejemplo, dice aquí, os vistáis de nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a otros, puesto que habéis desechado el viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, en el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces, estamos viendo cómo Pablo está utilizando elementos de nueva creación para explicar lo que pasa con una persona, la transformación de una persona que ahora entra al pacto, cómo la persona debe andar. Y eso ha sido siempre el mensaje para el pueblo de Israel. Siempre ha sido el mensaje para el pueblo de Dios. Cómo Dios quiere que la humanidad venga de un exilio, la rebelión, cómo quiere que abrace el convenio y Dios quiere que ahora la persona sea una nueva creación, que camine de acuerdo a los estándares que Dios ha dado, que confíe en que lo que Dios ha dispuesto para la persona a través de su Torah, que es lo que es mejor para la persona y que a través de eso va a conseguir y alcanzar la bendición. Dice acá, sin embargo, como señala Levinson, esta expresión no es exclusiva de Pablo. Este y las ideas asociadas con él aparecen en varios textos literarios y tradiciones del judaísmo del Segundo Templo. Eh, Dice, de textos del Antiguo Testamento informa el significado de nueva creación como una transformación ontológica. Jeremías 31 al 34 dice, ciertamente vendrán días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pactos que ellos rompieron. Aunque yo era su marido, dice el Señor, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no se enseñarán unos a otros, ni se dirán unos a otros, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el mayor, dice el Señor, porque perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Ezequiel 36, 26, 27, os daré un corazón nuevo y pondré, esto está hablando de lo mismo que está hablando Jeremías, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de vuestro cuerpo el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y os haré seguir mis estatutos y ser cuidadosos en observar mis ordenanzas. Importante. Entonces, una nueva creación está basada en la persona. Cuando una persona es nueva creación, hay dos cosas que tienen que cambiar en la persona. Primero tiene que seguirlo, empezar a seguir lo que son los estatutos del convenio y ser cuidadoso de observar las enseñanzas que Dios ha dispuesto a través de su Torah. Eh, Dice, como señala Moyer V. Hobart, respondiendo a esta situación de los corazones pecaminosos y tercos del pueblo de Dios, Jeremías y Ezequiel esperaban con ansias el día en que Dios recrearía su pueblo de adentro hacia afuera. Entonces, hay mucha información más que podemos estudiar sobre lo que es la restauración del pueblo y cómo Dios quiere hacer una nueva creación de la humanidad, pero todo empieza con
la persona aceptando y abrazando el convenio, siendo fiel al convenio. Mientras Israel era fiel al convenio, se mantenía dentro de ese espacio sagrado, siendo una nueva creación y manteniéndose siendo esa nueva creación. El momento que Israel rompía el convenio, pasaba lo mismo que pasó con Adán. Perecía, salía o tenía que ser expulsado de lo que es la tierra, tenía que ser exiliado. Por eso es que vemos que el pueblo muchas veces fue exiliado a varios lugares o que otras naciones los conquistaban y los oprimían por la violación, porque habían dejado de ser esa nueva creación, habían dejado de andar de acuerdo a ser una nueva creación, habían dejado de ser imitadores de Dios. Cuando cuando Dios establece en la persona un convenio, la persona tiene que cambiar su forma de caminar. Como dice Pablo, ya el viejo hombre deja de ser y ahora es una nueva criatura en Mesías. Espero que esto sea de edificación y si quiere más información siempre puede ir a la página de tesorosdeltemplo.com. Se puede registrar y puede buscar otros temas relacionados con esto y cada una de las esferas. Y recuerden, no dejemos de utilizar la metodología de estudio. Sigamos el patrón que ha sido establecido a través, sigamos el patrón que ha sido establecido a través de la escritura. ¿Cómo una persona puede acercarse a Dios a través de cada una de estas esferas, siguiendo los pasos que se encuentran en la Biblia? Porque realmente una persona no puede ser una nueva creación si no abraza el convenio. Una persona no puede estar en espacio sagrado si no si no es una nueva creación, si no pasa por el patrón bíblico para poder entonces acceder a lo que son los espacios sagrados. Espero que sea de bendición. Shalom.